principios generan bases bajo las cuales un procedimiento penal debe necesariamente e indefectiblemente fundarse en respeto a derechos fundamentales, a derechos humanos. Un procedimiento penal, procesal, que no se base en estos principios definitivamente carecería de legitimación, de sustento dogmático y tendría serias dificultades en su aplicación. Entonces, lo fundamental que tendríamos que decir es que debe de defender lo que defiende el derecho penal, que son la libertad y la dignidad de las personas. Los principios se dirigen a este propósito fundamental del respeto a los derechos fundamentales de las personas y fundamentalmente, además, a la libertad y a la dignidad de las personas. Pero estos son los principios básicos y fundamentales que ahorita vamos a repasar un poco. Publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Estos son los principios fundamentales sobre los que descansa el sistema procesal penal acusatorio. A su vez, el Código Nacional de Procedimientos Penales, apoyando o especificando esta norma constitucional en su artículo 4, establece que las características y principios, como características y principios rectores del procedimiento, dice que el procedimiento penal será acusatorio y oral, lo mismo que señala la Constitución. En él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, tratados y demás leyes. Lo deja amplio y abierto. ¿Qué establece para nosotros el principio de oralidad? Establece una parte fundamental de lo que vendría siendo el sustento del procedimiento procesal penal acusatorio. El principio de oralidad tiene que ver con la realización de los principales actos dentro del procedimiento, pero por medio de la palabra, y dicen algunos autores, de la palabra viva. Se trata de que los operadores del sistema empleen precisamente en esa operación, en esa práctica del sistema, la palabra. Se trata de pasar del sistema de lectura de los expedientes, que es lo que siempre hacíamos antes en el sistema tradicional o mixto o inquisitivo, a la percepción de las pruebas mediante el debate por las partes en forma oral y directa. Esto es una parte fundamental. El conocimiento directo que debe de tener la autoridad jurisdiccional y las partes entre sí de cada una de los argumentos, de las argumentaciones y de las pruebas que ofrece, o datos de prueba, dependiendo de la etapa procesal dentro del procedimiento. Apreciar los testimonios de viva voz de sus emisores, ya que el procedimiento escrito no brinda emotividad. Y esta es una parte sustantiva, esto es una parte básica del sistema acusatorio. ¿Por qué oral y por qué no escrito? ¿Por qué ahora queremos hacerlo de manera oral en audiencias? ¿Y por qué no lo seguimos haciendo de forma escrita? Y para muchos siempre había sido mejor, o para muchos así estaba bien y no había pasado nada. Definitivamente tenemos que partir de la circunstancia en la que, en esto último que se señala en este párrafo, la parte escrita no brinda emotividad. Y en la búsqueda de la verdad histórica de un acontecimiento, de un evento, indiscutiblemente se trata de que quien va a decidir sobre la culpabilidad o no de una persona, sobre primero la verificación real o no de un acontecimiento desde el ámbito de lo punible, es la emotividad que brinde el desahogo de las pruebas. No es lo mismo, y eso lo dijimos siempre en el sistema tradicional, pero no se practicaba de una manera consistente, de una manera regular. Es importantísimo que el juez conozca directamente, personalmente, cómo se dirige un testigo, cómo se dirige un perito, cómo se dirige el imputado o el actor, probablemente responsable en el sistema anterior, cómo habla y cuál es la emoción que imprime en su mensaje, en su testimonio, cada una de las personas. La prueba testimonial definitivamente constituye una de las grandes bases o pilares del sistema procesal penal acusatorio, porque no solamente se trata de testigos como normalmente los conocemos. La testimonial implica a las declaraciones o entrevistas del ofendido, de las víctimas, del imputado al asumir la prueba confesional, en el caso de que decida con su defensa hacerlo. Las declaraciones de los peritos y testigos expertos, esas son pruebas testimoniales.
Eso es sumamente relevante e importante que lo conozca de manera directa y oral, con esa carga de emotividad, la autoridad jurisdiccional que va a decidir sobre algo tan trascendente en la vida, no solamente el imputado, que usted puede sufrir una sanción restrictiva de libertad y algunas otras de otra naturaleza, sino también de las víctimas de los ofendidos, y por supuesto también en lo que tiene que ver con el impacto y las consecuencias y los efectos que esto tiene para la propia sociedad. Esto es una parte fundamental del sistema, en la cuestión de la oralidad, la percepción directa que el tribunal y las partes puedan tener de esto. Hay otro principio que es el de la publicidad, la percepción y la recepción de la prueba. La valoración e intervenciones de los sujetos procesales se realizan con la posibilidad de asistencia física, no solo de las partes, sino de la sociedad en general. ¿De qué nos habla este tema de la publicidad? Evidentemente, déjenme revisar aquí mis apuntitos, evidentemente que se constituye el principio de publicidad en un instrumento de control de la función judicial y de los sujetos procesales también. Ahora la publicidad, hace un momento también lo comentábamos, lo podemos ver desde este punto de vista. La publicidad nos exhibe a los operadores del sistema acusatorio. La publicidad exhibe la forma en la que estamos actuando el juez, el Ministerio Público o Fiscal, el defensor y también algunos otros sujetos procesales como son los asesores jurídicos de víctimas. La publicidad permite, primero exige que estemos presentes los que debemos estar de acuerdo con las normas del procedimiento y que no podemos faltar. Exige que esté el fiscal, exige que esté el defensor, exige que esté el asesor jurídico de la víctima y exige que esté fundamentalmente el juzgador. Después de eso, permite la apertura de esas audiencias al público, a la sociedad. Por eso es publicidad. Permite que haya una presencia física de cualquier persona de manera general, estamos hablando en términos generales, en esas audiencias en donde se va a debatir sobre la imputación, sobre la solicitud de vinculación a proceso, sobre las medidas cautelares, en determinados momentos posteriores del procedimiento, sobre la acusación específica ya en una etapa intermedia del procedimiento penal. Y finalmente en el juicio oral. En el juicio oral, donde las partes van a exhibir su teoría del caso. La Fiscalía como órgano acusador y la defensa van a exhibir su teoría del caso, sus argumentos y contraargumentos, su defensa, la defensa del acusado, etcétera, o del imputado. Y ahí nosotros vamos a salir, nosotros vamos a ser criticados, nosotros vamos a ser materia de ese escrutinio público en una función tan trascendente del Estado como es la función del derecho penal, como es la función de la acusación, del juzgamiento y de la defensa, entre otras. Y este tema de la publicidad, por supuesto, se constituye en este instrumento de control importantísimo para la función judicial, para la función del Ministerio Público, de la defensa y del resto de las partes procesales. Hay algunas excepciones a este principio de publicidad, por eso yo hablaba de que era una generalidad, pero también hay algunas excepciones. No en todos los casos se puede exigir la publicidad de las audiencias, no en todos los casos se puede abrir la puerta y permitir que toda la gente, que toda la sociedad presencie de manera directa y física lo que acontece dentro de una audiencia. Hay algunas excepciones que se tiene que cuidar la integridad de las personas. Algunos asuntos, algunos casos en particular y el desahogo de datos de prueba o de pruebas en las audiencias pudiera afectar la integridad de las personas, y ahí es una primera excepción que se tiene este principio. También puede ser que lo que se ventile en materia de información, de acuerdo a la naturaleza del caso, pueda afectar un tema de seguridad pública e incluso de seguridad nacional. Es otro punto de excepción. También puede ser que lo que se desahogue, lo que se diga dentro de una audiencia, afecte directamente a una obligación que se tiene en relación con un secreto profesional, público, privado, un secreto industrial, un secreto comercial, etc. Y ahí también se puede solicitar a la autoridad jurisdiccional que se haga una excepción al principio de publicidad. También cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que si el órgano jurisdiccional, debidamente fundada y motivada su decisión,
lo estima conveniente que restringir este derecho a la publicidad de las audiencias por parte de la sociedad, lo puede hacer. Se han dado los casos, se dan con cierta frecuencia, no diría que con regularidad, pero se han dado en algunos supuestos. Y hay otro caso en el que también se puede excluir o ser un excluyente o una excepción más bien, que es cuando se tiene que privilegiar el interés superior de los niños o de las niñas. Tenemos muchos asuntos en los que ventilamos cuestiones de carácter sexual, por ejemplo, de agresiones sexuales, de agresiones a la integridad psicológica, física o del normal desarrollo psicosocial de los niños y niñas o adolescentes, y entonces ahí también el tribunal y la fiscalía y por supuesto las demás partes pueden decidir o solicitar la decisión de la autoridad jurisdiccional en el sentido de que se restrinja el derecho de publicidad o el principio de publicidad por parte de la autoridad jurisdiccional para esas audiencias. Tendríamos que hablar de otro principio. Aquí estamos, no voy a ir rápido con las excepciones que ya las comenté. Tendríamos que hablar de otro principio, tres principios que agruparíamos de esta manera. Primero, en principios, lo quisimos hacer de esta manera en esta presentación porque hay un documento expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que agrupa los principios en tres grupos, para la expresión. Primero, principios que tienen que ver con la iniciación del procedimiento. Luego, principios que tienen que ver con la realización del procedimiento, durante el procedimiento, y además principios que tienen que ver con las pruebas, principios probatorios. Primero, los principios relativos a la iniciación del procedimiento. Tendremos que hablar en un primer momento de la oficialidad. ¿Qué significa esto de la oficialidad? La oficialidad tiene que ver con la obligación de la autoridad, particularmente del Ministerio Público como órgano acusatorio. La oficialidad tiene que ver con un interés de la sociedad en el tema penal y en el tema de la investigación de los delitos. Definitivamente que el ejercicio, la aplicación por parte del Estado del derecho penal es un tema de interés social y de interés público. Y entonces tiene que ver con la actividad de la Fiscalía, en el sentido de que, lo que todos sabemos, no se requiere el impulso de las partes, hablando de los particulares o ni siquiera del imputado, del ofendido, de su defensor o de su asesor jurídico, para que el proceso tenga que continuar en todas sus partes, en todas sus etapas. La oficialidad tiene que ver con esta obligación que tenemos las autoridades, los servidores públicos involucrados en la operación del sistema, de llevar el asunto desde que inicia ininterrumpidamente hasta la conclusión definitiva del mismo, con cualquiera de las formas de las salidas o conclusiones alternas o anticipadas que pudiera tener. Eso es una parte bien importante incluso para ustedes como defensores, a ustedes como abogados particulares. Muchas de las veces ustedes están impulsando el procedimiento. Eso es una realidad que tenemos que reconocer y en la que estamos trabajando de manera muy intensa. Pero no se requiere de ese impulso procesal. El principio de oficialidad tiene que ver precisamente con la obligación, no solamente de la Fiscalía o del Ministerio Público, sino también del Tribunal, por supuesto en una situación absolutamente distinta, de mantener la secuencia del procedimiento. Me voy al tema de la investigación inicial, de la fase de investigación inicial que forma parte de la etapa de investigación del procedimiento penal. En esa fase, que es donde el Ministerio Público lleva a cabo una actividad muy importante desde el principio del procedimiento al recibir la denuncia o la querella o la noticia criminal hasta la decisión de ejercitar acción penal ante un tribunal, es decir, de judicializar y de formular una imputación. En toda esa etapa, y por supuesto en las subsecuentes, pero centrándonos en esta inicial, tiene la obligación el Ministerio Público de darle de hacer eficaz y real, materializar este principio de oficialidad. Es decir, no es necesario que acudan las partes, no es necesario que acuda la víctima o los ofendidos, sino que el Ministerio Público tiene que mantener la actividad de investigación dentro de todas y cada una de las carpetas que ha iniciado hasta concluirla de manera definitiva. Tiene que mantener una actividad proactiva, permanente y consistente de investigación hasta decidir cómo va a concluir esa investigación inicial.
con una judicialización, con un archivo definitivo, en un ejercicio de la acción penal, con un archivo temporal o reserva de la actividad de investigación, con una salida alterna o anticipada, con un mecanismo alternativo de solución de conflictos en materia penal o cualquiera otra de las situaciones previstas, una abstención de investigación, un criterio de oportunidad. Pero nadie tiene que hacer nada más que el Ministerio Público mantener, de acuerdo al principio de oficialidad, su actividad investigadora y llevarla hasta la conclusión del asunto. Eso es una realidad y eso es algo que lo tenemos que decir con toda franqueza y con toda apertura y claridad, porque debemos de mantener un estándar de calidad dentro de la Fiscalía y dentro del Ministerio Público para que esto sea una realidad. Tenemos otro principio que es el principio acusatorio o de acusatoriedad. Este principio tiene que ver con la separación de funciones entre las autoridades, entre autoridades distintas. El principio de acusatoriedad tiene que ver con la separación que se da a partir del sistema acusatorio de las funciones dentro del procedimiento penal, en donde el Ministerio Público tiene a su cargo la instrucción y la acusación de los delitos, y el juez tiene a su cargo precisamente el enjuiciamiento, en este caso oral. En una fase intermedia es cuando el Ministerio Público ejercita, el fiscal ejercita esta facultad de acusación, y tiene que ver con la obligación también de la autoridad jurisdiccional de ceñirse en su sentencia a lo acusado por el Ministerio Público. El juez no puede exceder de ninguna manera a los hechos, no puede cambiar, no puede variar, no puede salirse de los hechos que fueron materia de la acusación por parte del Ministerio Público en la etapa intermedia. El principio de acusatoriedad precisamente viene a ser esa medio también de control para garantizar que no haya ningún movimiento ni ninguna discrepancia entre los hechos, los imputados y los delitos por los que se ejerció la acusación por parte del agente del Ministerio Público del fiscal. Tiene que haber esa plena correlación en la sentencia con la acusación. Esto excluye de manera definitiva la posibilidad de indefensión por parte del imputado hacia el imputado. Luego, como tercer principio de los relativos a la emisión del procedimiento, tendríamos que hablar del principio de oportunidad. Este principio de oportunidad, evidentemente, encuentra su parte contraria en el principio de legalidad. Es una excepción o el contrario al principio de legalidad, que es precisamente el sometimiento de los poderes públicos a la ley. Los poderes públicos, los servidores públicos, la autoridad tiene que someterse irrestrictamente a la legalidad. No es que la excepción o la contradicción a este principio tenga que ver con que no se someta estrictamente a la ley la actividad de la autoridad, sino que, de acuerdo al principio de oportunidad, el Ministerio Público, la Fiscalía, tiene la posibilidad de optar por una salida alterna. Se le ofrece en este sistema procesal penal acusatorio a la autoridad la facultad, de alguna manera discrecional, con sus límites por supuesto, pero de alguna manera discrecional, de emplear una salida alterna al procedimiento penal, al asunto, al caso que tiene frente a sí. Y de esta manera es, por ejemplo, y precisamente por eso se llama de esta manera, la aplicación del principio de oportunidad. Es cuando el Estado, a través del Ministerio Público, decide que alguno de los asuntos, de alguno de los casos que representan una escasa o baja lesión al bien jurídico o al interés social, no es necesario agotar todo el procedimiento, generar y poner en práctica todo el aparato de investigación y de procuración y administración de justicia para resolverlo, y entonces decide el Estado, decide el Ministerio Público que ahí se aplique un principio de oportunidad que viene a ser precisamente una forma de despresurización del procedimiento penal. Yo quiero decirles en esta parte que definitivamente esto para muchos nos puede sonar a una cuestión inadecuada, arbitraria. Tiene muchas críticas por parte de los estudiosos y de los doctrinarios del sistema procesal penal acusatorio, porque precisamente podríamos pensar que esto se aleja del principio de legalidad, que esto abre una ventana para la autoridad para dejar de investigar, dejar de aplicar la justicia en un plano de igualdad absolutamente a todos los gobernados que han sido víctimas de la comisión de un delito.
Sin embargo, también tenemos que hacer una especie de clasificación, una especie de distinción entre los asuntos de acuerdo a la lesividad que representan o que han causado en la sociedad, en el interés público, en el interés social, y incluso más allá de la lesividad individual. Es duro a mí mismo como abogado, como ciudadano, como fiscal. De repente me resulta un poco complicado establecer una cuestión de esta naturaleza, pero debe de hacerse. No existe ningún sistema procesal acusatorio, de corte acusatorio en ninguna parte del mundo que no emplee este tipo de salidas alternas y que no aplique un principio de oportunidad para poder darle equidad, para poder darle un punto de, insisto, de equilibrio al sistema que permita centrarnos en aquellos casos en los que no puede haber de ninguna manera impunidad. Solo el juez puede resolver, juzgar y ejecutar lo que resuelve, y nadie más. Ejecutar la máxima actividad en la fase oral, la máxima actividad del procedimiento penal en la fase oral. Tiene que ver con la exigencia que tiene el sistema procesal penal acusatorio para que esta actividad oral, esta actividad del procedimiento que tiene que ver con la oralidad, se desarrolle en el menor tiempo posible dentro de la misma audiencia, con el mayor grado de concentración dentro de esa audiencia, y se abarque de mejor manera la mayor parte de los actos procedimentales que tengan que llevarse a cabo. Yo quisiera continuar, y me voy a ir un poquito más rápido, con los principios probatorios, que tienen que ver con la inmediación, que es esta parte en la que el juez debe de estar presente y conocer de manera directa todas las actuaciones, todas las pruebas que se desahoguen ante él, para poder tener esta parte que ya comentamos de la emotividad, percibirla, saber qué es lo que está diciendo cada uno de los testigos, etc. Y solamente el juez podrá dictar sentencia con base en la prueba desahogada ante él y no en ninguna otra. Hay dos excepciones, que serían la prueba anticipada, que es aquella en la que se corre el riesgo de que el testigo, de que la persona que va a desahogarla como órgano de prueba no pueda acudir posteriormente a la audiencia de juicio oral, y entonces se desahoga anticipadamente. O la prueba constituida, preconstituida, en donde hay, sería el caso de estos acuerdos probatorios que se establecen entre la defensa y la fiscalía, el órgano acusador, y entonces esa prueba se utiliza válidamente en la sentencia para fundar la sentencia, pero no se ha desahogado ante el juez o ante el tribunal de oralidad. Pero esas son las dos excepciones en donde se sacrifica la inmediación precisamente en aras de la agilidad del procedimiento y de acuerdo con el principio de contradicción que permite que las partes puedan tener estos acuerdos probatorios. Tendríamos que hablar también del principio de libre valoración de la prueba, que es uno de los fundamentos del sistema procesal penal acusatorio y que tiene que ver con la posibilidad o con la eliminación ya de la prueba tasada, de la tasación que había antes de la prueba, que en su momento fue la tasación de la prueba confesional, que era la reina de las pruebas, o que después dijimos, por ejemplo, que la documental pública hacía prueba plena respecto de su contenido, etc. Ahora, en absolutamente todas las pruebas que se desahogan en el procedimiento acusatorio, existe el principio de libre valoración de la prueba, donde el juez tiene una doble etapa, una etapa subjetiva donde el juez aprecia, valora de alguna manera subjetivamente lo que apreció en esa parte emotiva de la declaración, de la entrevista, de la exposición de los testigos, de los distintos tipos de que hablamos, y una parte objetiva en la que también eso debe de tener una correlación con cuestiones objetivas, que tienen que ver con la lógica, con la no contradicción con el resto de los indicios o datos de prueba o pruebas, y con principios generales de la experiencia, por ejemplo. Ahí es donde el juez tiene que hacer una correlación muy específica y no dejarlo todo a la subjetividad de la libre valoración de la prueba, sino que aplique esta doble circunstancia en la que haya una aplicación o una exigencia de racionalidad contraria a una cuestión de arbitrariedad. Tendríamos que hablar fundamentalmente, y esto nos podría llevar mucho más tiempo, del principio de presunción de inocencia, otro de los principios básicos y medulares del sistema procesal penal acusatorio. Este principio de presunción de inocencia, que se elevó a rango constitucional, que sin él no podría ser suficientemente correcto y adecuado el procedimiento penal
acusatorio, que es una base fundamental del mismo, que sustenta el modelo del debido proceso dentro del sistema procesal penal acusatorio y que tiene que ver con aquella sentencia de que el inocente, la persona se presume inocente hasta que la culpabilidad ha sido legalmente declarada. Y finalmente el de contradicción, defensa e igualdad, que tiene que ver con este derecho de la defensa a establecer o contradecir la prueba de cargo. El derecho que tiene la defensa de contraargumentar y de aportar datos de prueba recabados por la propia defensa para contradecir y para atacar lo que ha venido estableciendo el órgano acusador. Fuimos a una reunión, me parece importante dentro del tema de nuestro sistema acusatorio y dentro del tema de la consulta nacional sobre el modelo de procuración de justicia en México, y nos presentaron este informe ejecutivo por parte, como ya dije, de estas instancias académicas y de investigación, en donde se nos expone de manera específica cuáles son las conclusiones a las que se llegó después de esta consulta nacional. Esta consulta, como ya dije, en la que tuvimos la oportunidad de participar y escuchamos diversas posturas, y en donde se reconocen bastantes cosas muy importantes. Hay otras en las que no estaríamos en lo particular totalmente de acuerdo, pero que finalmente es un ejercicio que nos lleva a eso, a hacer reflexiones bien interesantes en relación con esto. Por ejemplo, se hicieron algunas recomendaciones que tienen que ver con la reforma constitucional que debe de llevarse a cabo para ampliar los supuestos de la prisión preventiva oficiosa, que es uno de los grandes temas de discusión. Y entonces, al respecto, quienes redactaron estas conclusiones y este informe preliminar dicen que se concluye terminantemente que esas reformas constitucionales para ampliar los supuestos de la prisión preventiva oficiosa no son necesarias. Así los pusieron en este informe preliminar, y en esto tengo que decirles que hay una gran parte de razón desde mi punto de vista, que no es necesario ampliar demasiado los supuestos de prisión preventiva oficiosa, pero que sí había cuando menos dos asuntos en los que sí habría de establecerlo, que era el uso de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y el tema de la comercialización y el robo de hidrocarburos. De manera generalizada, la gente que redacta estas conclusiones y este informe preliminar dice que no son necesarias, pero dice algo que también me parece muy interesante y que es algo que hemos venido diciendo aquí desde el principio en Aguascalientes, y digo desde el principio que tuvimos la oportunidad de asumir la titularidad de la Fiscalía. El tema no está en eso, sino en ampliar las capacidades de los operadores del sistema acusatorio, que eso es precisamente en lo que estamos trabajando, no solamente al interior de la Fiscalía, sino en todo el acercamiento que tenemos con ustedes, que son los abogados que tienen a su cargo las actividades de operación del sistema acusatorio desde el punto de vista particular. Entonces, esa es una conclusión que me parece, o una recomendación que me parece muy importante compartírselas, y que ya es el resultado de toda esta consulta nacional. También hablan, por ejemplo, y voy a resumir mucho todas las conclusiones, el documento yo se los podría compartir con mucho gusto, lo vamos a digitalizar y lo vamos a ampliar porque me parece que es algo que hay que conocer. Hablan de crear unidades de supervisión de medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso eficientes. Esto tiene que ver con el primer punto de la necesidad de ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, en donde si actuamos de manera eficiente en esta autoridad de supervisión de medidas cautelares, podríamos hacer efectiva la situación o la materialización del principio de presunción de inocencia, en donde la prisión preventiva se convierte en el sistema acusatorio en la excepción y deja de ser la regla como era en el principio, en el proceso inquisitivo mixto, que no resolvió nada nunca. Nada más que ahora nos remitimos a él porque tenemos una cultura muy arraigada en la sociedad de que si no vemos en la cárcel a quien nos agredió, entonces no hay justicia, no se está haciendo nada. Si lo detuvo la policía y sale con esta famosa, que también acoge aquí el término, lamentablemente, el informe de la famosa puerta giratoria, que para mí no existe, que es un mito, es una invención, es una forma muy desafortunada de describir un fenómeno que se está dando por la falta de capacidad de los operadores. Esta operación de las UMECAS, de estas autoridades de supervisión de las medidas cautelares, debe de ser eficiente para que esto opere de una manera más adecuada. Hablan de la puerta giratoria y establecen en estas recomendaciones, en estas conclusiones, que la puerta giratoria está en el Ministerio Público y no en la autoridad jurisdiccional.
Por supuesto que no estamos de acuerdo, no sé. Estamos de acuerdo en una gran medida, por supuesto que sí. No, ya lo dije, no en el que se le mencione como una puerta giratoria. De ninguna manera en el hecho de que el sistema propicie lo que se ha venido a mencionar o a nombrar como puerta giratoria. Eso es una falsedad. Eso es desvirtuar, desconocer flagrantemente el principio de presunción de inocencia del sistema procesal acusatorio, un principio constitucional que nadie en su sano juicio, conociendo el tema jurídico penal, puede negar, puede pugnar porque deje de existir el principio de presunción de inocencia. De esta manera yo creo que no existe una puerta giratoria, sino la falta de comprensión y la falta de operación, aquí lo dicen fundamentalmente del Ministerio Público, para que las cosas se hagan correctamente con base en esto. Y comentarles que otra de las recomendaciones habla de que el sistema procesal penal se sustenta en la libertad probatoria y en la libre valoración de la prueba, y que por eso no estamos de acuerdo en este informe ejecutivo en la regulación de la valoración de los testigos de referencia o de la tasación de otro tipo de pruebas, que también ha sido un tema a discutir con los que yo podría manifestar o calificar como detractores del sistema acusatorio. Es que hay que tasar la prueba circunstancial, el testigo circunstancial. Hay que darle valor y hay que decirle a los jueces cómo deben de valorar a un testigo circunstancial o a algunas otras pruebas que ahora todas se rigen bajo la libre valoración de la prueba. Hacerlo desvirtúa y desmorona totalmente los principios del sistema acusatorio. Hablan de reformar 24 artículos de la Constitución. El artículo 21 para ampliar los alcances del sistema procesal penal acusatorio y fundamentalmente para establecer la relación que debe de haber en esa conducción y mando que el Ministerio Público ejerce sobre las policías. Se trata de alguna manera de aclarar, de revisar, de establecer cómo es que se debe de operar, cómo es que se debe de entender la conducción del Ministerio Público sobre las policías, que me parece algo muy positivo, que seguramente, definitivamente siempre ha generado controversia. Y no solamente controversia a nivel de estudio, a nivel dogmático, a nivel teórico, sino controversia en la operación. Controversia en la forma en la que la policía, por ejemplo, tiene una dualidad de mandos, como la tienen los peritos, como la tienen los órganos auxiliares en general. Una dualidad de mandos en donde se rigen por una estructura orgánica propia, pero además tienen el mando y la conducción de la investigación por parte del Ministerio Público. Y hablamos de un mando funcional y un mando operativo, pero eso genera muchísimos problemas. Y entonces esto se dirige un poco a decir, a llegar al momento, y esto tiene un tinte del sistema anglosajón, de que sea la policía o sean las policías quienes lleven a cabo la investigación y el Ministerio Público solamente acopie el resultado de esa investigación y lo judicialice, como sucede en el sistema anglosajón. Pero bueno, eso es un planteamiento que están haciendo ahí. La modificación del artículo 73, que tiene que ver con un gran impulso que le están dando a la creación o a la emisión de un código penal único. El artículo 73 para, como se hizo con el tema del procedimiento penal, darle facultades exclusivas al Congreso de la Unión para que legisle en materia sustantiva penal y que se cree entonces el Código Penal Único. El INACIPE, su titular Gerardo Laveaga, está trabajando, dirigiendo un equipo de trabajo de expertos precisamente en el tema de la creación y de la propuesta para el Código Penal Único. Ojalá que se logre de manera correcta. Están pensando, por ejemplo, en la creación de temas, bienes jurídicos o tipos penales reservados a algunas regiones del Estado, de los estados, de las regiones del país. Ojalá que se logre un código penal único que resuelva todos estos temas y que venga a armonizar el hecho de que el procedimiento penal sea único en todo el país, haya una legislación nacional aplicable de manera homogénea en todo el país, con una legislación sustantiva en este sentido. Se habla de modificar el artículo 102 también constitucional para el diseño de una fiscalía y la designación del fiscal de una manera distinta, de una manera correcta y sobre todo de algo que genere certeza y seguridad para los ciudadanos. Se habla también de modificar el artículo 116 para establecer las bases del modelo de procuración de justicia en lo local y dejarlo a nivel de la Constitución Federal también. Cosas que per se no representan, desde mi punto de vista, una cuestión negativa.
Se habla del modelo de carrera ministerial, pericial y policial, de un servicio profesional de carrera. Aquí la crítica que yo hago a las conclusiones del sistema o al ejercicio que se hace es que yo no sé si ustedes se acuerdan cuál era uno de los pilares fundamentales del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y una de las metas, de los objetivos fundamentales era el servicio profesional de carrera. Establecer las bases, programas rectores de profesionalización, bases de servicio profesional de carrera. ¿Qué ha pasado? Que después de más de 20 años, con una inversión impresionante de recursos, con una serie de lineamientos y de acciones realizadas desde la Federación, no se ha logrado contar con un servicio profesional de carrera policial, con un servicio profesional de carrera ministerial y con un servicio profesional de carrera pericial. No se ha logrado, y es una conclusión, una recomendación que ahora se hace en el 2017. Eso es un tema para reflexionar. Se habla de un modelo de investigación diferente, fundamentado en células multidisciplinarias de investigación. Me parece que este es un avance importante, me parece que sí vale la pena explorar nuevas formas de investigación acordes a un nuevo sistema de justicia penal. Se habla de homologar el modelo de procuradurías o de fiscalías autónomas en el país, donde se privilegie la calidad del servicio y en ello la garantía de los derechos humanos de las personas. Se le está dando un enfoque que me parece muy conveniente, que todo esto ha sido materia de discusiones a lo largo de muchos años, también al seno, por ejemplo, de las conferencias nacionales de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública. Ahora, en esta consulta ciudadana, se llega a estas conclusiones. Desformalizar la carpeta de investigación, para no hacerla solamente un expediente, sino la realización verdadera de una investigación plasmada en una serie de datos de prueba que se integren en una carpeta. Insisto, desformalizar. Se habla de asegurar la autonomía técnica de los servicios periciales, con lo que estamos totalmente a favor, una autonomía técnica, no una autonomía completa, que sería un tema a tratar desde otro punto de vista o con mucho más tiempo. Se hace un reconocimiento, cosa que me parece muy interesante, que lamento mucho que hasta ahora se haga este reconocimiento, que en la participación que yo tuve en la Universidad Autónoma para esta consulta lo establecimos de manera muy específica y se nos negó, y ahora de manera general en el informe ejecutivo lo dicen, y no lo digo para decir que yo tenía la razón, sino porque es una realidad, no es algo que yo descubriera, sino solamente habría que reconocerlo, ya se hizo, ojalá se tome bien, que es la ausencia de política criminal en este país. Ausencia de políticas públicas en materia de persecución penal, de investigación de delitos. Verdadera política criminal aplicable, aterrizada, que rija la forma en la que el Estado mexicano y cada una de las entidades federativas va a combatir los delitos. No hay una política criminal, cada quien lo hace como puede o como quiere, y en el mejor de los casos bien, pero cada quien por su lado. Se habla del tema de la delincuencia organizada, en donde se reconoce que no se han dado resultados en materia de delincuencia organizada. Afortunadamente Aguascalientes no tiene esa problemática y trabajamos todos los días para que no la tenga. En la Fiscalía General del Estado nos mueve la justicia.